Y ahora, una palabra de Dios directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Saludamos desde acá, de nuestra hermosa región de Aysén, siempre con el privilegio de poder estar y contar con su ausencia, ¿cierto? A través de nuestras radios, a través de nuestras redes sociales, estamos cada día el poder permitir entrar a su casa, entrar a su trabajo, a su oficina, donde usted se desenvuelve. Hoy quiero compartir algo bastante predicado, bastante escuchado con respecto a lo que es el caer, el deslizarse de la gracia. Se ha predicado de tantas formas, se ha predicado de tantas distintas formas, pero el apóstol Pablo dice: hay un solo camino, hay un solo evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que estos han perturbado el evangelio, que han convertido otro evangelio distinto que se parece a la buena noticia del evangelio de Jesucristo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, nos dice así. Capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esas son las palabras del apóstol Pablo, donde Pablo enfatiza que no hay otro evangelio. Lo vamos a ir desglosando un poquito, vamos a ir viéndolo. En otra versión nos dice de esta forma. Me pasa al otro lado, ahí está. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no es en absoluto, dice Pablo, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Es decir, lo hacen a propósito. Mucha gente lo hace a propósito, como mucha gente lo hace por ignorancia, porque no todo
tenemos el mismo conocimiento, aunque esto es básico, ¿no es cierto? Esto es algo de una transformación. El nacer de nuevo es cuando tú dejas la sombra, el nacer de nuevo es cuando tú deja el seguir el evangelio por leyes, por ritos, por mandamientos humanos, y comienzas a seguir un evangelio totalmente humano. Dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo dice 2 veces el apóstol Pablo. Lo que hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia, está diciendo otra buena noticia, porque a veces hay buena noticia que en la carne, carnalmente, emocionalmente, para nosotros es buena noticia, pero desenfoca realmente lo que el propósito de Dios, en que Dios se lleve la gloria, no el hombre. No el hombre. Muchas veces se enfatiza que el hombre es el que provoca la bendición del hombre, y tenemos que creer en el hombre, y si Dios, el hombre tanto, el hombre ungido nos pone la mano, tenemos la bendición y con eso nos va a ir súper bien, siendo que ya hemos sido bendecidos con toda bendición de lo alto. Ahora no quiere decir que uno ora, ¿no es cierto?, uno bendice, eso no quiere decir todo lo contrario, sino que pretender que yo soy el hombre de la bendición, soy el hombre de la sanidad, el hombre de la prosperidad, el hombre de los resultados, el hombre del hombre y el hombre y el hombre, es ahí donde nos vamos distorsionando un poco, porque es Dios el que hace la obra, es Él el que hace estos resultados, estas bendiciones y tantas cosas, ¿no es cierto? Dice: ya que hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de que ustedes han recibido de esa persona, sea maldita. Así de drástico. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Es decir, nosotros tenemos que agradar y estamos sirviendo a Cristo. No estamos agradando a la gente. Ahora no quiere decir que seamos gente con mala actitudes. No se refiere a eso, sino que muchas veces nosotros sacrificamos la verdad porque hay un amigo, porque hay cariño, porque hay afecto, porque hay un parentesco, ¿no es cierto? Pero muchas veces enfatizamos más esas cosas que la misma verdad, la misma buena noticia de Dios, no la que aparentemente sea la buena noticia, sino que la original buena noticia de Cristo, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y la derramó para que nosotros fuésemos salvos y fuésemos cogidos de esta gran condenación que teníamos. No teníamos por dónde ser salvos, no teníamos por ninguna parte, por ningún momento, en ninguna hora ni en ningún lugar teníamos nosotros el poder ser salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, por agradar, sino que era todo y fue todo por la obra de Cristo. Y muchas veces nos cuesta creer de forma correcta. Nos cuesta creer de esta forma correcta. ¿En qué sentido? Porque enfatizamos en vivir una vida correcta. Nosotros como pastores predicamos y queremos que la gente lleve una vida correcta. Pero si nosotros enfocamos un mensaje incorrecto, si nosotros enfocamos y predicamos y anunciamos y hablamos una verdad incorrecta, un mensaje incorrecta, hacemos creer a la gente de forma incorrecta. Creer de forma incorrecta puede ser, podemos estar creyendo firme, pero de una forma incorrecta.
Y eso nos lleva a vivir una vida incorrecta. Y por eso es que hay tantos bajones, tanto esto de el pecar, ¿no es cierto? El caer, porque pretendemos, porque sobre todo en la década de los 90 éramos jactanciosos, porque no caíamos, porque éramos, ¿no es cierto? En la década de los 90 éramos intachables y nos sentíamos justos, nos sentíamos que éramos tremendos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque no caíamos, porque no andábamos tonteando. Pero, claro, esa vida incorrecta, ¿no es cierto? Pero detrás de eso había una creencia incorrecta. Creíamos de forma incorrecta. Y empezamos a darnos cuenta que no éramos tan correctos. Y comenzamos a ver que no creíamos de una forma correcta, no estábamos creyendo correctamente, sino que nos estábamos apartando, nos estábamos aún activando dentro de las congregaciones, aún activando dentro de nuestros ministerios. Eso nos llevaba a hacer cosas incorrectas. Por un cierto tiempo puede uno, ¿no es cierto?, vivir una vida correcta, pero lamentablemente si yo no creo de forma correcta, me va a llevar a una vida correcta. Y puede que sea un tiempito correcto, pero en mi fuerza voy a tener que mantener en mi fuerza esa, entre comillas, esa santidad, entre comillas, esa perfección, ese ser intachable. Si yo pretendo que yo creo y soy intachable porque yo lo recibí, porque yo me porto bien, eso para mantenerlo voy a tener que mantenerlo yo también. Si yo lo creo que es por mi fuerza, voy a tener que mantenerlo por mi fuerza también. Y eso a la larga trae malas consecuencias, porque no podemos solos, no podemos andar tentando a Dios, ¿no es cierto?, ni tentándonos a nosotros mismos, porque vamos a caer tarde que temprano. El apóstol Pablo habla con respecto al caer de la gracia, que es tan fuerte esto, ¿no es cierto?, el poder entenderlo, el poder el rechazar la gracia de Dios. Ahora lo vamos a ir deslizando poco a poco. Estoy tan maravillado, ¿no es cierto? Estoy tan horrorizado. En otra versión, en la palabra griega dice, estoy con tanta facilidad o con tan rapidez. Estoy asombrado, estoy sorprendido. ¿Cómo con tanta rapidez? ¿Cómo tan rápido cayeron aparentemente en esa buena noticia? El apóstol Pablo estaba pero asombrado, estaba sorprendido, admirado, horrorizado de ver cómo tan rápido, con tanta facilidad que cayeron, con tanta rapidez que cayeron. Y en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, sí es de la misma forma. Dice, el ver cómo los de Gálatas habían caído en una doctrina hereje de los falsos maestros, que de una u otra forma ellos decían tener fe en Cristo no era suficiente, sino que había que seguir algunos requisitos, había que circuncidarse, había que hacer esto otro, había que celebrar algunas fiestas judías, y eso nos iba apartando cada vez más. Cada vez nos va apartando. Pero aquí no está hablando, dice que cayeron porque andaban en adulterio, en fornicación, robando, hurtando, estafando, mintiendo. No está hablando de eso. Aquí está hablando de cómo se alejaron de Dios. ¿Cómo se alejaron? ¿De qué forma? Siguiendo aparentemente una buena noticia. Aparentemente una buena noticia. Entonces hay apariencias, las apariencias engañan. Se ve bonito, se ve una buena noticia, pero no es el contexto de lo que del original, sino que estamos basados y predicando y vivimos en la sombra. Y vivir de forma incorrecta es vivir bajo la sombra.
en lo que hablamos, ¿no es cierto? Un video que hice ayer, si yo me baso, ¿no es cierto?, y sigo celebrando la Pascua y recordando que esa sangre del corderito que pintaron los dinteles todos los judíos, y eso hizo pasar al ángel de la muerte, sí, es linda historia, es bonito, es tremendo, eso se tiene que saber, pero si yo me quedo en eso, queda como una linda historia, queda como algo tremendo, y celebramos esa Pascua, seguimos celebrando esa Pascua junto con los judíos, que, ¿no es cierto?, porque ¿de qué recordamos la Pascua? Recordamos que Dios en la última plaga, Dios nos tuvo que dar instrucciones, y esas instrucciones teníamos que creerlas. Y todo aquel que no creía en esa instrucción, que esa sangre, imagínense creer que si yo tengo que tomar la sangre de un animalito, sacrificarlo, pintarla fuera de las puertas con la sangre de ese cordero, y dice que la muerte iba a pasar de largo y que los primogénitos no iban a morir. Había que creer. La última plaga había que creer. Y como he dicho siempre, ¿no es cierto?, si un egipcio lo hubiera hecho, hubiese pasado de largo, porque habría creído. Habría creído. Porque cuando Dios habla de todo el mundo, está hablando de todos aquellos que creen en Dios, serán salvos. No está hablando todo el universo, todo el ser humano. Todo aquel que cree, todo aquel que en Él cree, será salvo. Porque Dios ama a todo, sí, a todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Entonces muchas veces, que lo hemos escuchado muchísimas veces, que Dios ama al pecador, ¿no es cierto?, y aborrece el pecado. ¿No cree que es lo mismo? Y tampoco existe eso. Bueno, no estamos hablando de eso, no queremos llegar a eso. Pero Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador. El pecador está pecando igual. Y aborrece el pecado. Dios no puede amar a un pecador, sino que Dios ama a aquel que en Él cree. Cree en esta buena noticia. Cree en las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que cuando somos transformados, esa justificación que viene de Cristo, somos limpiados con su sangre preciosa, y eso es lo que se manifiesta, y eso es lo que permanece, y somos intachables delante del Padre, solo por la obra de Cristo. Entonces, si seguimos la sombra, obviamente que vamos a contar la historia a nuestros hijos, lo vamos a predicar, y qué tremendo lo que es la última plaga, y que esa sangre, y por eso que recordamos, ¿no es cierto?, la Pascua, y que Dios liberó al pueblo de Israel por causa de esa sangre del Cordero. Pero Jesús, cuando se sentó a la mesa con los discípulos a cenar, tomó un vaso de vino y dijo: esta es mi sangre. No dijo: esta es la sangre del corderito, de la historia, de aquella historia recordada por muchos años, sino que dijo: esta es mi sangre ahora. Dijo: hasta aquí llegó esta historia, esa historia estaba bien contarla, pero no me puedo quedar pegado ahí. Esa es la sombra. Tengo que decir, esto era lo que se refería, este es el original. Y este es el Cordero. Yo soy el Cordero, y por mi sangre ustedes tienen que creer y serán salvos por mi sangre. Esta es mi sangre por la cual se hará un nuevo pacto con mi Padre para ustedes, para que sean salvos por mi sangre, sean limpiados. Y eso es lo que recordamos, ¿no es cierto?, la Pascua, el sacrificio de Cristo. Entonces, si nos quedamos solamente en la sombra, en la historia, es que es bueno hablar de la sombra, sí es bueno, pero tenemos que terminar en el original. Y tenemos que terminar en el original. Entonces, por eso Pablo decía: estoy tan asombrado, cómo tan rápido, cómo tan ligeramente cayeron en esto. Se deslizaron de la gracia, cayeron de la gracia. Ustedes no se pueden justificar por la ley.
Ustedes no se pueden justificar por las cosas buenas que ustedes hacen. Ustedes tienen que justificar, son justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, alejado, esto es una mejor traducción, dice desertando, una palabra griega, desertando. En todo ejército, ¿no es cierto? Cuando un soldado se devuelve y no quiere ir a la batalla, está desertando y sé que cualquiera puede matarlo. Pasar bala, o tiro, mejor dicho, bala. Pasar tiro y darlo de baja, porque está desertando. Maldito, anatema. Eso significa, y eso es lo que habían caído los de Galacia, los de Gálatas. Habían desertado de la gracia, se habían apartado de Cristo. Y aquí no está hablando de un pecado que siempre se nos viene a la memoria. Se acostó con la secretaria. No, que aquí, los que estaban aquí en Galacia, los líderes se acostaron, ¿no es cierto?, con la secretaria del ministerio tanto, ¿no es cierto?, y cayó en pecado. No está hablando de eso. Está hablando que se alejaron de la gracia de Cristo, del regalo, por seguir otra buena noticia, aparentemente buena noticia, y cayeron y se alejaron de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué habla de que caer de la gracia o que la gracia está arriba? Caer, uno cae de la gracia, el pecado está acá. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces, no hay pecado que sea más grande que la gracia. Es decir, la sangre de Cristo cubrió todos nuestros pecados y sobró. Sobreabundó. Hubo un sobrepago. Por eso es que nada puede sobrepasar el pago de Cristo. Absolutamente nada puede tapar o alcanzar esa gracia. Es una gracia inalcanzable. Ningún pecado puede alcanzar esa gracia. Y de la única forma, el caer de eso, ¿no es cierto?, no es porque hayan pecado, sino que ellos cayeron porque se habían alejado de ese regalo. Quisieron hacer por sus propios méritos, seguir con sus propias fuerzas el Evangelio y sus propios requisitos y celebrar las fiestas, circuncidarse. Es como que dice, usted tiene que convertirse en chileno, si no usted no va a ser salvo. Usted tiene que comprarse un par de espuelas. Si usted no se compra un par de espuelas, ¿no es cierto?, usted no es chileno, usted no es salvo. Si usted no baila cueca, porque la cueca es el baile de Dios y ese es el baile. No, aquí no hay baile de Dios, porque todos creemos que la danza hebrea es el baile de Dios. Es más polaca que, ¿no es cierto? Aquí no hay un baile de Dios, una danza de Dios. Entonces todo lo hemos distorsionado muchas veces y hacemos sentir que ese es el baile y todo el resto es todos los otros bailes son bailes del diablo. Pero en la iglesia metemos la danza hebrea, siendo que la danza hebrea no es la danza de Dios. La original, no. Entonces, encerramos muchas veces, hay tantas cosas que nos cuestan de repente. Es como estudiar la Torá y quedarme con la historia, ¿no es cierto?, esto, y no hablar del original. ¿No es cierto? Estudiar la Torá, pero me enfoco en la Torá, me baso en la Torá y me quedo en la sombra, pero no voy hacia lo original. Me estoy deslizando de la gracia. Estoy cayendo de la gracia. ¿Por qué? Porque solamente hablo de un requisito y eso me hace llevar una vida de sacrificio muerto, no sacrificio en vida. Porque Pablo habla de un sacrificio vivo. Entonces a veces queremos sacrificarnos nosotros, matarnos a nosotros mismos y pretender que vamos a agradar con eso. No, que es un sacrificio vivo. Ya hubo un sacrificio muerto, ya se sacrificó un sacrificio, ¿cierto?, por nuestros pecados, y fue Cristo el que pagó con su sangre, con su cuerpo, y nos liberó de toda
maldición. Por la ley te desliga y caes de la gracia. Y eso es lo que ocurrió con los de Gálatas. Por eso cayeron, se deslizaron. ¿Por qué? Porque ellos se tomaron de la ley. Se tomaron de la ley y no tomaron la gracia, el regalo de Dios. Y eso me hace deslizar. Este tema es bien fuerte, bien importante, grave. Si no lo tenemos claro, es como estar dando vuelta en un desierto, vuelta y vuelta y vuelta, como el pueblo de Israel. Entonces decíamos que la palabra griega se emplea para aludir a una deserción militar que se castigaba con la muerte. La forma es verbo griego, indica que los creyentes en Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia, a fin de dedicarse al legalismo enseñado por los maestros falsos. Se alejaron de la gracia para seguir las enseñanzas de aquellos maestros falsos, ¿cierto?, que aparentemente era una buena noticia, pero lo estaban llevando a deslizarse y a caer de la gracia. Os llamó, esto podría traducirse: quien os llamó una sola vez y para siempre. Y se refiere al llamado eficaz de Dios a la salvación. Gracia de Cristo, el acto gratuito y soberano de misericordia que Dios realiza al conceder salvación por los méritos de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es lo que tenemos que tener claro, que esto es lo que Cristo pagó por nosotros. Él lo pagó con su sangre. Un evangelio diferente. La perversión de los judaizantes hicieron de un evangelio verdadero. Otra vez, repito, la perversión que los judaizantes hicieron del evangelio verdadero. Yo me refería a la iglesia el domingo, decía, es cuando un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, compañero o compañera de colegio, de universidad, de instituto, de liceo, pervierte a otro compañero. Fuma si no pasa nada, fuma no, dale nomás. ¿No es cierto? Un cigarro, marihuana, cocaína. Vamos, pierde tu virginidad, dale nomás. Eso se llama pervertir a otra persona. Y eso es el ejemplo máximo que Pablo dice, pervertieron a los de Galacia. Los llevaron por otro camino. Los llevaron a otro evangelio distinto. No es que haya otro evangelio, hay uno solo, pero esto hicieron de uno otro evangelio, que aparentemente ellos le dicen buena noticia. Es clarito. Dice, perturban. La palabra griega podría traducirse crear problema y significa sacudir con violencia, la cual alude a una agitación extrema. Aquí se refiere a la profunda perturbación emocional que experimentaron los creyentes en Galacia, convertir algo en su opuesto. Al añadir la ley del Evangelio de Cristo, los maestros falsos fueron eficaces en destruir la gracia. Ellos estaban destruyendo el regalo, el don, la gracia, el favor por sus propias enseñanzas. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación solo por gracia a través en Cristo, solo a través de Cristo. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, ¿de qué forma Dios lo había llamado? De gracia. Solo por gracia. Esa es la forma que Dios llama. Esa es la forma que Dios llamó y llama y seguirá llamando, lo va a hacer por gracia. Entonces, y Pablo enfatiza, estoy tan asombrado que se hayan alejado y apartado de aquel que los llamó sin haber merecido ustedes, ni yo, sino que nos llamó por gracia y se han apartado de esa gracia. Para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que aún perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, más si aún de nosotros, y Pablo dice, si nosotros, está incluyendo él. Si, dice, aún si yo, ustedes, que uno de nosotros aquí, habla otro evangelio distinto, o venga un ángel del cielo, no está hablando de un demonio, un ángel del cielo, y viene y nos habla otro evangelio distinto, anatema, maldito, porque yo ya les prediqué el evangelio, que el que yo le había anunciado. Entonces enfatiza mucho, dice, que yo le predique otro evangelio distinto, yo, anatema, usted, anatema, que venga un ángel, anatema también. Entonces, ¿cuáles? A nosotros nos gustan las emociones, las cosas sobrenaturales, lo espectacular, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente es engañada por esto, por emociones, por milagros y cosas que suceden. ¿Por qué? Porque imagínense que aparezca un ángel, es algo sobrenatural, que uno pueda ver un ángel, pero si ese ángel me habla de otro evangelio distinto, yo, no, si cayó del cielo, y si cayó del cielo, aquí cuando decimos, no, si nos cayó del cielo, ¿por qué? No, nos vino de perilla, pero nos caíste del cielo, justo en el momento indicado, llegaste. Entonces mucha gente, hay más tendencia a eso. No es que vino un ángel, y si vino un ángel, por favor, yo obedezco lo que él dijo, pero ahí tengo que ir a la palabra. Y aunque venga él y me diga, no, angelito, tienes que puro hacerte un chequeo. Te tienes que puro mejorar. Por eso es os anunciare, a uno de nosotros anunciare, ¿no es cierto? Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pues busco el favor del hombre, de los hombres o de Dios. Prefiero agradar a Dios, no al hombre. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? En que yo tengo que agradar a lo que dice la palabra. Tengo que estar conforme y alineado a lo que dice la Escritura, lo que me está hablando la palabra de Dios, lo que me indica salvación por gracia. No hay otro evangelio distinto ni diferente. Hay uno solo. Gálatas 5:4. Así podemos. Gálatas 5:4. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican. Los gálatas se están justificando por la ley. Ellos no se están justificando por la obra de Cristo. Y muchas veces caímos en eso, en pretender que por nuestras obras, por lo que yo soy fiel. Y digo, ya, por mi fidelidad estamos así. Por lo que yo hice, por lo que y ahí comienza a engrandecerse el hombre y comenzamos a desligarnos de Cristo. Comenzamos a desligarnos de Cristo. Se desligan de Cristo y de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. En otra versión, 5:4, dice de esta forma: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante unas ordenanzas de la ley de Moisés, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley de Moisés, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, es querer hacerse justo
pretenderse ser justo, pero a través de la ley de Moisés. Entonces muchas veces decimos, suelta tu Moisés, pero no soltamos Moisés muchas veces. Seguimos agarrados a Moisés, la ley de Moisés, seamos como Moisés. Entonces soltemos nuestro Moisés, pero agarremos a Cristo. Tomemos a Cristo. Hagamos unas enramadas, Moisés salía, que representa la ley, a los profetas. Jesús, desubicado. Pedro, pues la emoción, pues, donde vio lo sobrenatural hagamos una enramada. No es la ley. Recuerda, no es la ley. Solo era la sombra. Este es el original. Soy yo. Hablando de Cristo. Soy yo. Yo soy el original. Entonces, esa es la realidad que ocurre muchas veces. La gracia es más grande que el pecado. Lo que para la gracia es la ley. Lo que para la gracia es la ley. Hay mucha gente que no es sanada, mucha gente que no recibe recursos porque se siente culpable todavía. Y se siente indigno. Que dentro de toda la soberanía de Dios, Él hace como Él quiere. Pero en muchas ocasiones hay mucha gente que no ve algo porque se siente injusto, se siente sucio, se siente culpable, siendo que Dios lo perdonó. Y nosotros somos campeones para sentirnos culpables y para culpar a los otros y recordar el pecado del otro. Y por eso que necesitamos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Qué hermoso esto, que lo vamos a estar predicando el próximo domingo, esto de necesitamos abundancia de gracia. Lo que yo más predico es lo que amo. Si yo enfatizo de Cristo y su gracia y todo lo que Él hizo, eso es lo que amo. Si yo enfatizo la venida del Señor, eso es lo que amo. Así de simple, no hay otra cosa que decir. Entonces necesitamos siempre abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Justificarse por la ley condena y cae. Mucha gente cae en la enfermedad, cae en una miseria, en una pobreza que, ¿no es cierto? Porque ellos se sienten indignos, se sienten impuros, sucios, injusto y culpable, siendo que Cristo pagó la culpa. Se recuerda una historia de un X pastor de X país, cayó enfermo. Y con esto termino. Este pastor cayó enfermo y fue Pedro y Juan y Diego a orar por él y no se sanaba, no se sanaba y no se sanaba. Hasta que llegó un pastor y dice, ¿sabe que Dios me está diciendo que tú te sientes culpable de algo? Él te quiere sanar, pero tú no te dejas porque te sientes culpable, te sientes indigno y estás atado con eso, no puedes. Y ahí dice, sí, yo hace tanto tiempo atrás caí en adulterio. Claro, él pretendía pagar ese pecado con esa enfermedad. Él pretendía castigarse a sí mismo por lo que él había dicho. No me lo merezco, soy un pecador, soy indigno, soy sucio, cometí el error más grande. Yo creo que sentía horrible. ¿Quién no se siente horrible? Pecador, sucio, inmundo, desleal, infiel con su esposa, con su familia, sus hijos, toda una tragedia, con su congregación. Y dice, Dios dice que tienes que tú perdonarte, porque yo ya te perdoné.
no pongas castigo, porque ese castigo cayó sobre mí. Esa condenación, esa ira cayó sobre mi cuerpo. Estás haciendo algo que yo ya lo hice, que cayó sobre mí. El castigo cayó. El castigo cayó sobre mí. Esa maldición cayó sobre mí. Esa ira, ese enojo cayó sobre mí. Yo ya lo pagué. No estés pagando algo que yo ya pagué. Dice que él comienza a pedir perdón por sentirse culpable. Dice que se sana instantáneamente. Son cosas que suceden. Ahora no quiero decir que todo es así. La soberanía de Dios se lleva a su gente en tiempo correcto. No sabemos. Por eso que Dios envía a sus profetas. Pues todos somos un cuerpo. Esto es como una caja de herramientas. El alicate aprieta, corta, ¿cierto?, alambre. El hermano destornillador de cruz agarra un tornillo de cruz. El otro hermano que es de paleta, otro agarra a otro hermano y lo aprieta. Viene el hermano martillo, golpea lo que tiene que golpear. Todos hacemos la pega. Pero cuando yo quiero hacer todo y pretendo que yo soy la herramienta multiuso, lamentablemente no dejamos fluir los otros ministerios y los otros dones que hay en la iglesia. El maestro tiene que estar ahí al lado de un pastor. Entonces, no porque yo soy el pastor X, ni el más famoso, ni el más ungido, entre comillas, del mundo, a mí no me tienen que corregir. Todos necesitamos ser corregidos. Porque todos tenemos nuestra... Entonces, ¿cómo él vio? Él tiene el don de ciencia. Pero ¿cómo él usó esa? Él tiene el don de... Todos somos un complemento, una ayuda. No es para creernos el cuento, ni para sobresalir y que Dios está conmigo. No. Sino que somos una ayuda para el otro. Es para la edificación de la iglesia. El maestro es para enseñar. Que los maestros están en la iglesia para enseñar, no para quedarse callados. No saco nada con estudiar 20.000 años y tener un palacio con libros, si cuando tengo que hablar no hablo. No corrijo con sabiduría. Y no hablo lo que tengo que decir y me quedo callado. No saco nada con ser que Dios me use, lo cierto, fuertemente en palabra directa y me quedo callado. O le digo otra cosa para que no se sienta mal y para congraciarme digo otra profecía y no estoy escuchando bien la voz de Dios. Estoy haciendo mal la pega. Es como no hablar, es como no decirle. Entonces tengo que ser. Porque un hermano es como un amigo, ¿no es cierto? Le dice no también. No es así, es tan mal. Ese es un verdadero amigo. Entonces, justificarse por la ley condena y cae. Caer de la gracia es rechazar lo que Dios ya pagó. Abraham era justo por fe y no por obra. Abraham era justo, no porque era encachado y porque él hacía todo bueno. Recuerde que Abraham se mandó varios condoritos por ahí. Imagínese una esposa de este tiempo, ¿no es cierto?, que le dice que es mi hermana y no es mi esposa y que la exponga. ¿Qué esposa de este tiempo no va a aguantar eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué estáis tonteando? ¿Qué estáis hablando? Entonces, ver actitudes que tuvo Abraham no fue justo por fe. Y lo dice la Biblia. Que Dios no tiene nada bueno de qué agradarse de Abraham, sino que es por fe. Y eso lo vamos a estar hablando en la próxima semana. Todo viene al creer que eres justo para recibir las cosas. ¿Y por qué eres justo? Porque Cristo ya no hizo justo.
Y eso nos hace actuar bien, nos enamoramos, y ese amor nos hace ser agradecidos. Y ahí viene, creer bien nos hace llevar una vida bien, una vida correcta. Creer correctamente nos lleva a una vida correctamente. ¿Pero qué hace el legalismo? Todo al revés. La sangre de Cristo quitó la culpa y todo obstáculo. Todo obstáculo. La condenación mata. El desligarse de la gracia me lleva a condenarme y a condenar a otro, y eso nos lleva a matar, ser anatema. Hay tanto que decir. Tratamos de buscar la justicia por la ley. Tratamos de buscar nuestra justicia por la ley, nuestra sanidad por la ley, nuestra bendición por la ley, nuestra economía por la ley, nuestra salvación por la ley, y eso nos mata, nos condena. Por eso es que es peligroso predicar otro evangelio, enfatizar otras cosas, que predicar un evangelio nada que esté desviando de lo que Dios dice. Entonces, mucha gente trata de buscar la justicia de Dios a través de la ley, a través de hacer cosas, obedecer cosas, y no creer correctamente. Esa es la realidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender. El poder comprender esto nos llevará a vivir una vida correcta. Nos llevará a enamorarnos de lo que Él hizo por nosotros. Recuerde que ¿en qué consiste el amor de Dios? En que Él nos amó. En esto consiste. No consiste en que yo lo amé a Dios. No consiste en eso. No consiste absolutamente nada en eso. Entonces muchas veces ¿en qué consiste? Lo vamos a anotar. Y terminamos con esto. Entonces, ¿en qué consiste? En que Él me amó primero a mí. No consiste en que yo lo amé primero, sino que consiste en que Él me amó primero a mí. Y cuando vimos eso, se nos reveló su amor, se nos reveló lo inmerecido que era para recibir tanta bondad de Él, que nos caímos rendidos ante Él. Es irresistible su gracia, su amor. Nos derretimos ante Él en ver tanta amor y compasión y gracia que tuvo hacia nosotros, y eso nos lleva a ser agradecidos. Ser agradecidos y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, por gratitud y amor. Que Dios nos ayude. Oremos juntos. Señor, gracias por esta palabra. Hemos abierto tu palabra. Hemos de una u otra forma expresado, Señor, lo que tú estás hablando a través del Espíritu Santo, de el poder acercarnos, buscar la justicia a través de ti, Jesús, a través de Cristo, no a través de la ley ni de Moisés. Realmente queremos soltar nuestro Moisés, pero tomarte a ti, Señor. Tú eres nuestro transformador, nuestro creador. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y vamos a ver, Señor,
vivir una familia correcta, una vida correcta en este mundo tan lleno de maldad. Bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, desde Coyhaique, región de Aysén. Chao, chao.